Vayan abriendo su Biblia, por favor, en el libro en la carta a los Filipenses, carta de Pablo a los Filipenses, por favor. Y ahí vamos a estar estudiando la palabra del Señor juntos, que es lo que procuramos hacer, ¿no?, en las predicaciones. La predicación siempre tiene un elemento exhortativo, pero también didáctico. Eso quiere decir, siempre procuramos aprender de la palabra y después que ese aprendizaje nos exhorte, nos anime a un cambio de conducta. De eso se trata la palabra, ¿no?, que nos motive a un cambio de conducta. Y una característica de la palabra de Dios es que es confrontativa. La palabra de Dios siempre nos confronta. La palabra de Dios siempre nos hace estar incómodos. La palabra de Dios es un alimento fuerte, difícil de digerir. Así es, justamente. Entonces, dejemos que el Señor nos hable a través de este estudio que vamos a hacer juntos. ¿Está bien? Año nuevo, cosas nuevas. Yo les voy a preguntar, porque ya te la sabes, y siempre les digo esta dinámica, porque ya te la sabes, porque pues, la mayoría de ustedes tienen muchos años en el Evangelio y saben muchas cosas ya de la palabra, ¿no? Entonces, a ver, porque ya te la sabes, ¿cuáles son los principales deseos? Y esta no es una palabra que necesite ser contestada bíblicamente, ¿no? Más bien es cotidianamente. ¿Cuáles son los principales deseos que la gente comparte en estas fechas? La gente. Prosperidad, salud, felicidad, amor, paz, éxito. Muy bien, y siempre en Año Nuevo, ¿no?, te dan el abrazo y las principales que se dan son dinero, salud y amor. Es más, hasta ponte ropa de tal color para que tengas dinero. Y el dinero, siempre se desea dinero, ¿no? Dinero, salud y amor, porque el amor es lo más importante, ¿no? Ya lo decían los Beatles, all you need is love. Todo lo que necesitas es amor, decían ellos, del amor del mundo, ¿verdad?, de lo que ellos piensan que es amor. Pero ese es el deseo recurrente en estas fechas: dinero, salud y amor. Tiene que ver con metas terrenales, con metas temporales. Dinero, pues metas materiales. Salud, metas físicas. Amor, metas emocionales. Tiene que ver con, entonces, cosas materiales, cosas físicas y cosas emocionales. Pablo, en esta carta a los Filipenses, establece que él tenía cosas que le quitaban el sueño. Antes de que él conociera a Cristo, antes de que él tuviera ese encuentro tremendo con nuestro Señor Jesús en el camino a Damasco y le entregara su vida a Jesús, antes de que eso sucediera, él tenía cosas que le quitaban el sueño, cosas por las cuales luchaba todos los días, cosas que él perseguía con todo su estilo de vida. Y tiene que ver más o menos con estos deseos. Si bien su búsqueda, sus deseos, sí son especiales, porque Pablo era una persona especial aún antes de que fuera cristiano. ¿Están de acuerdo conmigo? Antes de ser cristiano, él ya era una persona especial, diferente a la gente de su época. Pero sin embargo nos muestra en este listado que vamos a leer, nos muestra que aún así las cosas que él perseguía eran terrenales. Vamos a verlo. Versículos 4, capítulo 3, versículos 4 al 6. Y dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Cuando Pablo dice confiar en la carne, se refiere a cosas que puede lograr con su propio esfuerzo, con mucho esfuerzo, cosas de las que se puede enorgullecer porque las ha perseguido, las ha buscado, las ha trabajado. ¿No estamos de acuerdo? Cosas de la carne. Y dice aquí: yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Tengo muchas cosas de las cuales enorgullecerme. Y vamos a ver su listado. Comienza diciendo en el versículo 5:
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y luego ya tenemos un punto y coma. Eso quiere decir que aquí tenemos esto que nos habla de una sola cosa. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Qué es lo que le causaba orgullo? Y realmente en esto no trabajó. Esto simplemente lo recibió, pero estaba orgulloso de ello. ¿De qué? De ser judío. Él estaba orgulloso de ser judío y no un gentil pagano. No, yo soy del pueblo de Dios, soy un judío. Además, soy un judío que mis padres eran temerosos de Dios porque me circuncidaron al 8º día, como dice la ley. Respetaron ese asunto, o sea que tengo ese orgullo de haber sido circuncidado. A mis papás no se les pasó. Unos días después, como somos nosotros a veces, ¿verdad? La vacuna o la prueba del, ¿cómo se le llama ahora? Del tamiz, y ya se nos pasó la fecha. No, los padres de Pablo fueron también celosos en ese sentido. Circuncidado al 8º día. Además, ¿qué más? Del linaje de Israel. Eso quiere decir, mi linaje está comprobado. Yo tengo forma de comprobar mi genealogía. Sé quiénes fueron mis antepasados y entonces puedo comprobar que soy israelita, porque en la época de Pablo había algunos judíos que no podían comprobar su linaje. Se perdía el linaje y ya no sabían de qué familia venían. Pablo decía, del linaje de Israel lo puedo comprobar, además de la tribu de Benjamín, soy judío. Esa es una herencia que me enorgullece. Okay. Siguiente cosa. Hebreo de hebreos, que tiene que ver con eso mismo, ¿no? Ahora, después del punto y coma, dice, Pablo entendía algo. Judío no era aquel que solamente nacía como judío en Israel. Un verdadero judío era un cumplidor de la ley. Un buen judío era un cumplidor. Si alguien se decía judío y no cumplía la ley como debía, no podía llamarse judío. Es más, era, ¿cómo se dice? Sacado del pueblo, ¿no? O sea, lo desterraban de alguna manera. El judío se caracterizaba por ser un cumplidor de la ley. Ahora, Pablo no solamente era un cumplidor de la ley, era miembro de una facción, de la facción más exigente de su época. Era fariseo. En cuanto a la ley, yo fui fariseo. Ahí les va. Échense ese trompo a la uña. ¿Qué más? Punto y coma. En cuanto a celo por mi religión judía, la religión de mi pueblo, de mi raza, hice algo que nadie más hacía. Nadie más se atrevía a hacer. Fui perseguidor de la iglesia. Y él tomaba la iniciativa, porque sabemos que él buscaba cartas de los principales sacerdotes. No es que se lo asignaran a él, es que él pedía cartas. ¿Lo han leído en los Hechos? Él pedía cartas para ir a perseguir a los cristianos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Vamos, 3 cosas. La cuarta, en cuanto a la justicia que es en la ley, eso quiere decir, en cuanto a la conducta que se espera de aquellos que guardan la ley, ¿sí? Entonces él no decía, mi conducta es buena según yo creo, como somos muchos de nosotros, ¿no? Yo creo que soy buena persona, ¿no? ¿Y quién lo dice? Debe haber un parámetro. ¿Nuestro parámetro cuál es? La palabra de Dios. En el caso de Pablo, ¿cuál era su parámetro? La ley de Moisés. Y en cuanto a la ley de Moisés, mi conducta es irreprensible. Nadie me puede reprochar nada. Oh, qué bárbaro. Pablo tenía cosas de qué enorgullecerse. Y aunque él no estaba buscando fama ni dinero como muchos de nosotros que buscamos cosas más vanas, Pablo lo que buscaba era el orgullo nacional, cumplir con Dios a su manera, sentirse orgulloso de ser un judío y un buen fariseo y etcétera. No son tan banales, ¿no? Su búsqueda, sus metas, sin embargo son terrenales.
tiene que ver con algo que él hacía por esfuerzo propio y algo de lo que él se enorgullecía cuando no conocía a Cristo. Ahora, cuando Pablo conoce a Cristo, ¿qué sucede? Se da un giro. Cuando el apóstol Pablo comienza a creer en Cristo, le entrega su vida a Cristo, tiene que hacer una serie de ajustes en su vida. Las cosas ya no podían seguir como estaban antes. Él tiene que hacer una serie de ajustes, y de eso vamos a platicar hoy. 3 ajustes que tuvo que hacer Pablo en su vida. ¿Por qué? Porque se comprometió con Cristo, se comprometió con Dios. Las cosas no podían seguir igual. Si alguien se dice cristiano, que tiene un compromiso con Dios y sigue teniendo los mismos valores terrenales, algo anda mal. Tus valores principales en la vida, las cosas que tú persigues con todo tu corazón y tus fuerzas, no pueden ser cosas terrenales. Si has tenido un encuentro con Cristo, no. Vamos a ver las 3 cosas que Pablo tuvo que ajustar en su estilo de vida. Número 1, tuvo que hacer un cambio de valores. Tuvo que hacer un cambio de valores. Versículos 7 y 8. Y en estos 2 versículos, 7 y 8, encontramos una palabra clave. Vamos a leerlo y a ver si ustedes la encuentran. Y me dicen, ¿sale? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Para que Pablo hiciera un cambio de valores. ¿Cuál es? Estimar. Se encuentra 3 veces en estos 2 versículos. 3 veces. Les voy a decir dónde. Porque ustedes han de decir, no, nomás está 2 veces. Bueno, vamos a verlo. Primero dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado. Luego dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo. Pero la tercera vez que se utiliza esa misma palabra griega, la mismita, pero aquí se traduce de manera distinta, es al final del versículo, donde dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa es la palabra, es la misma palabra griega. Entonces, y lo estimo por basura. En 2 versículos se utiliza 3 veces esta palabra. ¿Cuál es la clave aquí? Si tú has sido tocado por la gracia de Dios, le has entregado tu vida a Cristo, entonces tienes que hacer un ajuste primero. ¿En dónde? En tus valores, en las cosas que estimas como valiosas. Ya no puedes seguir estimando las cosas que estimabas antes como valiosas. Ya no se puede. Tienes que hacer un cambio de valores. Vamos a estudiar ahora sí el versículo 7. Pero cuantas cosas, todas esas cosas que mencionó Pablo y otras más, ¿no? En este listado. Cuantas cosas eran para mí ganancia, y la palabra ganancia se refiere a cosas que has conseguido. Eso quiere decir que Pablo está diciendo, cuantas cosas eran para mí un logro. Estaba yo orgulloso por esos logros que yo había tenido. Cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué dice? Las he estimado, las he estimado. ¿Qué significa la palabra estimado? Valorado, apreciado. ¿Qué más? Querido o tenido por. De hecho significa considerar, tener por. Es valuar algo, valuar el costo o el precio, el valor de algo. Eso significa estimar. Por ejemplo, cuando van a estimar el costo de un vehículo o el costo de una propiedad, ¿no? Hacen una estimación. Entonces estudian en qué condiciones está el vehículo o en qué condiciones está el terreno que se va a vender, la construcción. Se hace una estimación, una valoración. Se valora el costo de eso. A eso se refiere esta palabra. Dice el apóstol Pablo, cuantas cosas eran para mí antes ganancia, todas estas cosas, todo este listado de cosas que eran para mí ganancia, ahora las he estimado, valorado, las he considerado, las tengo por, ¿qué? Por pérdida.
La palabra pérdida significa daño o grande pérdida. Yo ya los tengo por pérdida. Ya no las considero importantes para mí. Entonces todo lo que Pablo había ganado con tanto esfuerzo y que era valioso para él y para el mundo, ahora lo considera, lo tiene por daño, por grande pérdida. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? A eso que antes consideraba tan valioso, ahora no lo considera tanto. ¿Qué es lo que lo hizo cambiar de opinión? Bueno, seguramente no algo menor, sino algo mayor. Por supuesto, uno no va a cambiar para empeorar, ¿o sí? Si vas a cambiar algo, siempre tiene que ser para mejorar un poquito más. El apóstol Pablo cambió todo aquello que era valioso para él, pero por algo que era ahora mejor, más valioso. ¿Qué dice ahí la Escritura? Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Y dice en el versículo 8, en la última parte, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por el amor de Cristo, para ganar a Cristo. Aunque esta palabra para ganar a Cristo, que está en primera persona singular, se traduce mejor para que gane Cristo en mí. No es para que yo gane a Cristo, sino para que gane Cristo en mí. Porque acuérdense que si nosotros ponemos competencia en nuestro corazón, nadie puede servir a dos señores. Para que gane Cristo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, se tiene que perder para ganar. No puedes tener las dos cosas. ¿Quieres tener este bien mayor? Este es un principio bíblico muy importante. ¿Quieres tener ese bien mayor? ¿Qué tienes que hacer? Perder lo otro. No puedes tener las dos cosas. Es que yo me quiero quedar con las dos. Yo quiero amar a dos. Es como el que es adúltero, ¿no? Y dice, es que ya me enamoré también de esta otra. ¿No podemos vivir juntos? Está de moda, ¿no? Hacer tríos y tener matrimonios comunales, comunitarios, ahí entre más personas mejor. Pero no se puede. Con Dios no se puede. Si quieres ganar esto que es un bien superior, ¿qué tienes que hacer? Perder esto otro. Esto otro lo tienes que perder, si no, no puedes ganar. Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 13, vayan conmigo a Mateo 13, ya se están viendo de qué voy a hablar. ¿Qué está en Mateo 13? Las parábolas del reino. Y en Mateo 13, versículos 44 a 46, están las parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Y estas dos parábolas nos ilustran muy bien lo que es el reino de los cielos. Dijo Jesús, además, el reino de los cielos es semejante. Fíjense, así es el reino de los cielos, dijo Jesús. ¿Quieren entrar a mi reino, al reino de los cielos? Bueno, así es el reino de los cielos. Ustedes sabrán si le entran. ¿No? ¿Es lo que está diciendo Jesús? ¿Sí es lo que nos está queriendo decir? ¿Quieren saber cómo es el reino de los cielos? Así es. Es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. ¿Y qué sucede? Y gozoso por ello, fíjense, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. ¿Y qué más hace? Y compra aquel campo con aquel tesoro precioso. ¿Qué tuvo que hacer? El que quería ese tesoro precioso, ¿qué tuvo que hacer? Vender todo lo que tenía, deshacerse de todo lo que tenía, perder para ganar. No se pueden tener las dos cosas. Y vean el siguiente, versículos 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué tuvo que hacer? Vender todo lo que tenía para poder comprarla. En el reino de los cielos tienes que perder para ganar. ¿Quieres el bien mayor? Entonces tienes que dar por perdido todo lo otro. Aquellos valores que eran tu amor, que apreciabas tanto en el pasado cuando no estabas en Cristo, ahora los tienes que tener por basura para ganar a Cristo. Así es como funciona.
Ahora, eso es lo que Pablo está mencionando en el versículo 7, lo que seguramente él hizo el día que creyó. Desde el día que él creyó, vio el bien mayor que era tener a Cristo y inmediatamente renunció a todos los otros valores que tenía. Pero vean lo que dice después en el versículo 8. Regresamos a Filipenses capítulo 3, versículo 8, y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Eso quiere decir, no solamente es algo que hice en el pasado, cuando creí en Cristo. Cuando creí en Cristo, entonces dejé todo, pero porque estaba en mi primer amor. Ya saben que en el primer amor se hacen locuras. Como estaba en mi primer amor, dejé todo. Pero ahorita ya no, ya pasaron años, ya me calmé, ya me tranquilizó, ya la pienso más, ¿no? Somos más calculadores. No, dice Pablo, yo aún hoy sigo estimando todas las cosas como pérdida. No fue algo del pasado, no fue algo de mi primer amor, no. Así como hice el día que conocí a Cristo, aún hoy lo sigo haciendo. Dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia. ¿Ahora de qué? Ya no de Cristo Jesús solamente. Ahora es del conocimiento de Cristo Jesús. A Cristo ya lo tengo. Lo acepté su sacrificio. El Espíritu Santo mora en mí. Soy salvo. Ya tengo a Cristo. Ahora lo que quiero, además, es su conocimiento. Quiero conocer de Él. Quiero conocer quién es, cómo es, qué pide de mí. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y para esto también se requiere ¿qué? Renunciar a otros valores, porque esos valores te van a estar interrumpiendo. Esos valores terrenales te van a estar poniendo el pie, te van a estar poniendo una zancadilla constantemente y no vas a poder crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas, aún hoy en día sigo estimando, valorando todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y qué más dice? Mi Señor. Otro cambio de valores, porque antes de conocer a Jesús, ¿quién era el Señor de Pablo? Pablo. Antes de conocer a Cristo, ¿quién era tu Señor? Bueno, Satanás y tú. Porque eras de aquel a quien servías. ¿No dijo Jesús? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque eres hijo de aquel a quien sirves. Y éramos del diablo y nuestro Señor éramos nosotros. Servíamos a nuestros deseos. Ahora que estamos en Cristo, cambian nuestros valores. ¿Y qué entendía Pablo? Cristo es mi Señor. Él es mi Señor. Ese es el valor ahora. ¿Y qué sigue diciendo? Por amor del cual. Pablo entendía este nuevo valor. No podía tener dos amores compitiendo. No. Puede tener otros amores aquí, la familia, la esposa, el esposo. Está bien, otros amores, pero ninguno compite con el amor a Dios. El amor a Dios es supremo. Está por encima de todo. Nada puede competir con el amor de mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Cuando él quiere en Cristo, cuando él entrega su vida a Cristo, tiene que cambiar sus valores. Lo primero que hace es, Pablo tuvo que hacer un ajuste en su vida y hacer un cambio de valores. Las cosas que estimaba, que apreciaba como importantes, ya no podían ser importantes. Ahora entra una nueva categoría, una nueva lista de valores espirituales a su vida. ¿Estamos bien? La segunda cosa que Pablo tuvo que cambiar, tuvo que hacer un cambio de metas. Una vez que cambias valores, ahora puedes cambiar tus metas. Y en el versículo 9 y 10 tenemos esto. El versículo 9 comienza diciendo, y ser hallado en él, como una meta. Y luego el versículo 10 comienza diciendo, a fin de conocerle. Son las palabras claves de aquí. Lo primero que hace Pablo es decirnos cuál era su nueva meta en Cristo. Su nueva meta ahora que estaba en Cristo. Su antigua meta era
sentirse orgulloso de ser un perseguidor, de su conducta, de ser judío. Ahora no hay ningún orgullo humano en él. Él dice que su meta es ser hallado en él. Ser hallado en él. La palabra ser hallado está conjugada en voz pasiva. Significa ser encontrado por Dios. Yo no quiero encontrarme a mí mismo en un lugar. Yo quiero que Dios me encuentre. Cuando Él venga, cuando Él me busque, cuando Él venga por mí, me halle, me encuentre en Él. ¿En quién? En Cristo. Que yo sea hallado en Cristo. Esa es la meta suprema del apóstol Pablo. Su meta suprema en la vida ya no era tener dinero, salud, religión, celos, ya no. Su meta principal en la vida era ser hallado en Cristo. ¿Y ustedes? ¿Y yo? ¿Cuál es nuestra meta de este año? Y por supuesto que aquí podemos involucrar en esta meta a nuestros seres queridos. Si tú eres padre, tu meta debería ser que yo sea hallado en Cristo y mi familia también. Este año voy a hacer todo lo posible, todo lo necesario para que mis hijos chiquitos vean el temor de Dios en mi vida y crezcan con el temor de Dios en su vida. Si ya son adolescentes, que ellos conozcan el Evangelio y crean en Cristo para su salvación. Si mis hijos están torcidos, están yéndose por otro camino, mi meta va a ser traerlos nuevamente a Cristo. Quiero que ellos sean hallados en Cristo. Esta es la meta principal del creyente. No hay otra meta superior a esta. Todo lo demás son nimiedades, cosas pequeñitas, insignificantes de esta vida terrenal y pasajera. La meta principal por excelencia del creyente es ser hallado, ser encontrado en Cristo. ¿Qué es ser encontrado en Cristo? Dice el apóstol Pablo, no teniendo mi propia justicia, o sea, no lo que yo puedo hacer, no lo que tiene que ver con mis fuerzas, con mis fortalezas, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Que mis hijos sean encontrados, no solamente sirviendo a Dios, es que yo me conformo porque mi hijo sirve a Dios en la iglesia. Sí, pero ¿cómo es su vida cotidiana? ¿Es salvo? ¿De qué te sirve que andes sirviendo en la iglesia, en diferentes ministerios, si no es salvo? No va a ser hallado en Cristo. No, tu meta no es que se involucre en la iglesia, eso es un asunto secundario, es una consecuencia. Si tu hijo está en Cristo, va a servir a Dios y lo va a servir bien. Tú tienes que fijarte que tu hijo sea hallado en Cristo, que tú seas hallado, encontrado en Cristo Jesús, en la justicia de Dios que es por la fe. Si nuestra vida gira en torno a la fe en Cristo, entonces las demás metas también van a cambiar. Vean lo que dice el versículo 10, a fin de, o sea, si tú eres hallado en Cristo, ¿qué va a suceder? Tu meta va a ser conocerle. Conocer, por supuesto, a Dios por la palabra. Tu meta primordial va a ser conocer a Dios. Tú, hermano adulto, anciano, tus hijos, jóvenes y adolescentes, no van a faltar a los grupos de estudio de Aprendiendo Juntos. No van a faltar porque van a estar hambrientos de conocer a Dios. Cuando la meta es ser hallado en Cristo, ¿qué sucede? Tu intención, tu meta, otra de tus metas principales es conocerle, conocer a Dios por su palabra. Luego, ¿qué más? Y el poder de su resurrección. En otras palabras, conocer además, conocerle a Él y conocer el poder de su resurrección. Dice el apóstol Pablo que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, si ese Espíritu mora en nosotros, entonces su Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales para que nuestra conducta también se vea transformada. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice conocer el poder de su resurrección? Se está refiriendo a que veamos un cambio de vida en nosotros. Cuando tú eres hallado en Cristo, entonces ¿qué sucede?
comienza a darse un cambio de vida en ti. Es vital que en todo creyente verdadero se vea un cambio de vida. Cuando no hay cambio de vida, ¿qué sucede? ¿Cuál es nuestro diagnóstico cuando no hay cambio de vida? Que no ha creído. Porque el que es hallado en Cristo comienza a cambiar su vida, de gloria en gloria. El que es santo se santifica todavía. ¿Ok? Luego que sigue diciendo el versículo 10, y la participación de sus padecimientos. Conocer sus padecimientos por experiencia, porque dice la participación, que es la palabra koinonía, tener comunión, participación íntima con los padecimientos de Cristo. ¿A qué se está refiriendo Pablo? A nuestra dedicación a Dios, que estamos dispuestos a dedicarnos a Dios a pesar de las burlas, de las persecuciones, de lo que venga, porque aquel que es un verdadero creyente va a ser perseguido, va a recibir burlas. Eso es lo más normal del mundo, porque si Jesús fue perseguido, ¿por qué nosotros no? A eso se refiere aquí. Y luego termina diciendo, llegando a ser semejante a Él en su muerte, semejantes a Él en su muerte. Conocer en carne propia lo que significa vivir para Cristo. Aquí se hace referencia al servicio cristiano. Comienzas a servir a Cristo y entonces te haces semejante a Él en su muerte. ¿Qué hizo Jesús? Morir a sí mismo, tomar su cruz, morir a sus deseos para hacer la voluntad de su Padre. Aquí se refiere a servicio. Aquel que es hallado en Cristo, ¿qué sucede? Le conoce el poder de su resurrección que transforma su vida. Se hace partícipe de sus padecimientos a través de una dedicación y santificación de su vida. Y es semejante a Él en su muerte. Eso quiere decir, muere a sí mismo para comenzar a vivir en la voluntad de Dios. Ser hallado en Él. Tiene que haber un cambio de, decíamos, metas. Tu meta ya no puede ser tener un carro. Ay, eso está bien. Comprar una casa, está bien, no pasa nada, pero esa no puede ser tu meta principal en la vida. Tanto que estés ensimismado en lo material de este mundo y te olvides de buscar las metas espirituales. No, lo espiritual es primero. Si tú buscas el reino de Dios o su justicia, todo lo demás será añadido. Así es que tiene que haber un cambio de metas. Y por último, ya vimos que Pablo tuvo que cambiar sus valores. Luego tuvo que cambiar sus metas. Ahora tuvo que cambiar las decisiones que tomaba cotidianamente. Un cambio de decisiones. Versículos 12 al 14. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado, no es que ya lo tomé yo, ni que sea perfecto. Ni que sea perfecto está conjugado en voz pasiva también. Eso quiere decir, ni que Dios ya me haya completado, ya me haya hecho perfecto Él. No, ni yo ya lo alcancé, ni Dios ya me completó, todavía no. ¿Cuándo vamos a ser perfeccionados? En la resurrección, cuando estemos con Él. Cuando le veamos cara a cara, en ese momento seremos perfeccionados y conoceremos todas las cosas. Ya hemos estudiado esos principios bíblicos. Entonces, en ese momento, pero en este tiempo que estamos aquí en la tierra, no hemos sido perfeccionados. No aún. Dice Pablo, no lo he alcanzado ni he sido perfeccionado aún. Pero ¿qué hago entonces? ¿Cuál es la palabra clave, ¿verdad?, del apóstol Pablo en estos versículos? ¿Cuál es? ¿Sino qué? Prosigo. Versículo 14, prosigo. 2 veces en estos 3 versículos Pablo utiliza ese término. ¿Qué es lo que Pablo dice? Prosigo. Como estoy aquí en la tierra y no lo he alcanzado ni he sido perfeccionado, entonces ¿qué tengo que hacer? Proseguir. ¿Y qué significa proseguir? Continuar, seguir adelante. Pero esta palabra griega proseguir tiene una característica muy interesante. Es la palabra dioko, que significa proseguir con la misma intensidad, con la misma fuerza. No se refiere a que pues ya prosigo, pero más lento porque estoy cansadón, ¿no?
Ya estoy viejo, así es que más cansadito, entonces voy más lento. No. Esta palabra griega, prosigo, se refiere a seguir adelante con la misma intensidad, con las mismas ganas. Así prosigo en el camino de Dios. Prosigo. Luego dice, por ver si logro asir. ¿Qué es asir? Abrazar, agarrar, alcanzar. Por ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui asido por Cristo, fui alcanzado por Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál debe ser nuestra meta? La meta por la que Cristo nos alcanzó a nosotros. Por eso tenemos que estudiar la palabra. ¿Para qué me hizo salvo el Señor? ¿Para qué creó la humanidad? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué nos salvó? Esa es la razón de mi existir. Ahí está, ¿verdad? En nuestra declaración de propósito. Esa es nuestra razón de existir en esta tierra. Y tengo que proseguir hacia esa meta por la cual Cristo me abrazó. Yo quiero abrazar aquello por lo cual Cristo me abrazó a mí. Muy bien, pero que entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer para proseguir? Pablo nos da 3 tips. Primer tip para seguir adelante sin desmayar. Hermanos, versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ya nos lo dijo. Dice, pero una cosa hago, aunque realmente son 3, ¿verdad? Son 3 en una. Dice aquí, primero, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Por qué Pablo se quiere olvidar de lo que quedó atrás? Es un lastre. ¿Qué más? Ya no es tan importante. ¿Por qué no es importante? Puede ser importante porque fue parte de nuestro pasado, sentó un fundamento, sí está bien, porque lo que hicimos deja un fundamento para lo que seguiremos haciendo en adelante. Ese es el valor del pasado, pero ya no podemos regresar al pasado, ya no podemos cambiar el pasado, ya no puedes hacer nada con respecto al pasado, nada, porque ya pasó. Lo único que te queda es hacer algo en el presente para que se vea reflejado en el futuro. ¿Se acuerdan de la ley de la siembra y la cosecha? Hoy en día nosotros estamos cosechando lo que sembramos ayer. O sea, meses atrás, semanas atrás o años atrás, lo estamos cosechando hoy. Si quieres recibir una cosecha diferente en el futuro, ¿qué tienes que hacer? Sembrar algo diferente hoy. Es lo único que puedes hacer. Hoy sembrar lo que quieres ver en el futuro. Porque hoy estás cosechando lo que ya sembraste ayer. Bueno o malo. No puedes hacer nada con el pasado, porque ya pasó. Dice Pablo, ciertamente olvidando. ¿Y saben lo que significa esa palabra olvidando griega? Se refiere a dejar que se escape. Muchos de nosotros tenemos aprisionado el pasado. Lo tenemos aprisionado y lo recordamos a cada vez y nos sigue haciendo daño el pasado. El pasado te sigue haciendo daño. Ya, déjalo que se escape. El pasado se quiere ir y tú lo tienes aprisionado. Dice aquí la escritura, olvidando significa dejar que se escape. Déjalo que se escape el pasado, que se vaya. Y tú dedícate ahora al presente, para que puedas ver cosas buenas en el futuro. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y aquí tiene que ver esto con la meta, ¿no? Te extiendes hacia adelante porque tienes una meta. Si no tienes una meta determinada, ¿para dónde voy? No tengo meta, pues bueno, pues ahí camino lento, pasguato, como los jóvenes de hoy que van todos ahí curviados, ¿no? Pero cuando tienes una meta, ¿qué haces? Corres hacia la meta. Y aquí dice, extendiéndome a lo que está delante. ¿Saben? Esta palabra es muy interesante, muy, muy padre, porque esta palabra extendiéndome es una palabra que se utilizaba en las carreras de los atletas. ¿Cómo corren los atletas? Con sus extremidades, ¿verdad? Así. Y entonces, ¿qué sucede? A eso se refiere. Cuando un corredor ya va llegando a la meta, ¿qué sucede?
Hasta parece que más movimientos hace, ¿no? Más se extiende para llegar a la meta. Parece que va queriendo volar hacia el frente. Algunos hasta se avientan de trompa, ¿verdad? Para llegar primero. Y eso se refiere a esta palabra, extendiéndome, con un impulso hacia adelante, impresionante, ¿no? A toda velocidad. Yo me extiendo a lo que está delante, a lo que Dios tiene para mí. ¿Hacia dónde debo extenderme? Dice el apóstol Pablo, el tercer punto. Prosigo con la misma intensidad, con la misma velocidad, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué precioso. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo a ese llamamiento que tenemos en Cristo? ¿Cómo lo caracteriza? ¿Cómo lo califica? Supremo. ¿Cómo es el llamamiento que tenemos en Cristo, hermanos? Supremo. ¿Qué significa supremo? Cuando tú vas a un lugar a comer algo y te dicen, esta es la suprema, pues me acuerdo que aquí está Lucy. Cuando íbamos allá, cuando vas a comer un hot dog con Humberto, pides el supremo, porque es un hot dog retacado de carne y queso, ¿no? Es el supremo, eso quiere decir que es el de más alto nivel. ¿Qué significa supremo? Significa el que está por encima de lo demás. ¿Supremo qué es? Por encima de lo demás. ¿Cómo es el llamamiento que tenemos en Cristo Jesús? Supremo. Por encima de cualquier otro llamamiento humano, terrenal, pasajero en esta tierra. El llamamiento de Dios es supremo. Esa es tu meta en la vida. Y esa meta tienes que ir como extendiéndote. Así prosigues, extendiéndote con todas tus fuerzas para buscar esa meta. Dice el apóstol Pablo, golpeando mi cuerpo. No como golpeando el aire, no, sino golpeando mi cuerpo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Me esfuerzo, me extiendo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un cambio de decisiones. Mi decisión ahora, ¿cuál es? Proseguir con la misma intensidad para llegar a la meta. ¿Qué hemos visto, hermanos? Hermanos, para este 2025 hay que hacer cambios. Año nuevo, cosas nuevas. Hay que añadir cosas nuevas a nuestra vida. Y hemos visto aquí 3 cosas que tenemos que cambiar. Si es que no lo hemos hecho ya, esto lo tenemos que hacer. Si estamos en Cristo, tenemos que hacer estas 3 cosas. Primero, un cambio de valores. Estimar como más valioso lo espiritual por encima de lo terrenal. Y acuérdense el principio de pérdida-ganancia. Si quieres ganar lo que es mejor en Cristo, tienes que perder lo otro. No se pueden tener las dos cosas. Tienes que perder para ganar. Entonces tienes que estimar, como en la parábola del tesoro escondido, ¿verdad? De la perla de gran precio. Si hallaste esa perla de gran precio que es Cristo, vende todo lo que tienes para obtener ese premio. Ten por basura el pasado para ganar a Cristo. Número 2, tienes que hacer un cambio de metas. ¿Cuál es tu meta principal en esta vida? Ser hallado en Cristo. Que seas encontrado en Cristo. No fuera de Cristo, sino en Cristo. Tú, tus hijos, tu esposa, en Cristo. Número 3, debes hacer un cambio de decisiones. Si tu decisión era buscar con toda tu energía, extendiéndote para buscar lo terrenal, no, ahora te extiendes y prosigues ¿para qué? Para obtener la meta principal, que es, ¿cuál es nuestra meta? El supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cómo es el llamamiento de Cristo? Supremo, como los hot dogs, supremo.
que está por encima de todo. Así sea. Ahora, si no logras ver valor, si no cambias de valores, si no logras ver el valor mayúsculo, supremo que tiene Cristo y la cruz de Cristo para ti, entonces nada va a poder cambiar en tu vida. Si pudieras pedir algo, si el Señor viniera en este momento como lo hizo con Salomón y te dijera, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras para este año y te lo voy a dar. Si el Señor viniera a tu vida hoy y te dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le dirías? Unas vacaciones, un carro nuevo, una casa, una novia. ¿Qué le pedirías? Cambio de valores, cambio de metas, cambio de decisiones. Vamos a cantar.